Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, una vez más en tu programa Energía y Sociedad. Quien te habla, Nico Medis, y doctor en eficiencia energética. Te doy la bienvenida. Y hoy vamos a hablar de energía y la situación internacional, cómo puede afectarnos aquí en República Dominicana. El asunto se está complicando principalmente para la zona de Europa por el tema del gas natural que viene de Rusia. Bien, entonces hay ese conflicto entre Rusia y Ucrania ha disparado los precios del carbón, no, del gas natural. Del gas natural. El gas natural viene compuesto principalmente por metano. Se obtiene de yacimientos fósiles. Bien, también hay una forma que se pudiera obtener del petróleo. ¿De acuerdo? Ok, Rusia le suministra a Europa aproximadamente en sentido promedio general, 45, entre 45 y 50%. Claro está, Europa es una región, una zona compuesta por 27 países. Un país puede depender más de Rusia que otro, pero en promedio 45%, 45 y 50, ¿verdad? Hay algún país que hasta depende del 80% del gas natural. Pero Nico, ¿y qué se utiliza el gas natural? Tanto que se habla, el problema y por qué. Bueno, mira, el gas natural tiene diferentes usos. Uno de ellos, y el principal que se le da en Europa, para la calefacción. Y alguien dirá, pero Nico, estamos en verano. Bueno, déjame decirte que para nuestra situación aquí en República Dominicana y el Caribe y algunos países, estamos en verano casi siempre, el año entero, ¿verdad? Pero ya en Europa, ahora ya se siente una brisita fresca porque el mes más cálido para la zona europea es el mes que pasó, agosto. Ya después de agosto se siente una brisita fresca. Por ejemplo, ya ahora en Bilbao, que dura 6 años ya se empieza a sentir una brisita fresca de otoño. Entonces, el invierno no se necesita que llegue diciembre para empezar a sentir algo de fresco en muchos países europeos. ¿De acuerdo? Entonces, se utiliza en calefacción. Otra forma de usar el gas natural es para generación de energía eléctrica. Centrales de generación de energía eléctrica, plantas de energía, ¿verdad? Se utiliza carbón como combustible, se quema en un lugar que se llama cámara de combustión y esa quema, esa combustión genera unos gases que se dirigen a un dispositivo que se llama turbina, que da vuelta, así miren, da vuelta, que genera un rotor en un generador y ahí tenemos la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Hay diferentes combustibles para generar energía eléctrica. Está el gas natural, está el carbón también. ¿De acuerdo? Está algunos derivados del petróleo como el fuel oil, número 2, número 6 y en algún momento se utilizó diésel, pero también en algún punto se utiliza diésel, lo único que es más caro. Pero ¿y por qué entonces se utiliza gas natural y no se utiliza otro? Bueno, es que la generación de energía eléctrica va cambiando según el combustible del momento que esté más económico. ¿Cómo así? Sí, casi siempre se ha utilizado en mayor cantidad el carbón. ¿Por qué el carbón? Porque el carbón tiene unos precios económicos en comparación con los otros. Y eso permite obtener energía eléctrica más económica. Pero llegó el gas natural de unos años para acá compitiendo con el carbón en precio y en impacto del medio ambiente. Sí, porque el carbón, el combustible es más contaminante. Yo me imagino que ya ustedes están cansados de escuchar eso. Entonces el gas natural contamina menos. No es que no contamina, contamina menos. Bien, ok. Por eso el gas natural fue desplazando al carbón, compite en precio y contamina menos. Pero hay otras formas de generar energía eléctrica, otro combustible. Por ejemplo, las plantas nucleares que utilizan uranio o un isótopo del uranio 235, ¿verdad que sí? Pero también la energía nuclear tiene cierta campaña negativa por los problemas de algunos accidentes que se han dado, principalmente el del Chernóbil. Bien, y más reciente, 2011, 2012, en esa zona, el de Fukushima, en Japón. No suelen dar problemas las plantas nucleares, pero cuando dan problemas son catastróficos, porque la radiación es peligrosa.
Es el principal miedo de la energía nuclear, la radiación que se puede desprender en un accidente. ¿De acuerdo? Además de que está ligada al tema de armas nucleares, porque el combustible que se utiliza para la energía nuclear, uranio, también se utiliza, o lo utilizan terroristas, o no solo terroristas, cualquier persona con conocimiento puede utilizarlo para armar una bomba atómica, ¿verdad que sí? Entonces por eso se controla. Bien, diferentes formas de obtener energía eléctrica con diferentes combustibles. Entonces, como el gas natural se utiliza mucho en Europa para calefacción y tiene una situación con Rusia que le está suministrando no la misma cantidad, que le cierra la llave, como dicen, lo que pasa es que de Rusia a Europa va el gas por tuberías, lo que se llama gasoducto, que también es más económico. Aquí en Dominicana usamos gas natural para generación de energía eléctrica porque no usamos calefacción. Bien, y en la refrigeración que necesitamos, en los acondicionadores de aire, no utilizamos gas natural directo, sino energía eléctrica. Bien, entonces aquí en Dominicana utilizamos gas natural para la generación de energía eléctrica. Bien, pero el gas natural que viene aquí a República Dominicana no es por tubería, por conducto, por gasoducto, sino que viene licuado, viene en barco, porque no estamos conectados con ningún país que nos envíe por un tubo grande. Bien, un gasoducto se le llama eso, un tubo grande donde va el gas por dentro, que llegue aquí, entonces tiene que venir en barco. Y para venir en barco no puede venir en gas, porque el gas ocupa demasiado. Entonces, imagínate un barco lleno de gas. Sería un super barco para traer un poquito de gas. Entonces se licúa, y a eso que se llama gas natural licuado. Es un proceso físico que cambia de gas a líquido. Bien, aquí llega gas licuado. Ese proceso se llama licuefacción, que tiene que ver con bajar la temperatura por debajo de cero, pero mucho, negativo 162, negativo 160 grados centígrados. Ya tú puedes saber. Entonces, el barco que transporta ese gas se llama barco criogénico, porque tiene que mantener esa temperatura durante todo el trayecto hasta que llegue aquí, para que no entonces se desperdicie el gas en el camino. Imagínate tú, imagínate tú. ¿De acuerdo? Una vez llega al punto, en este caso llegó aquí a Dominicana, líquido, se necesita una estación para luego regasificarlo, volverlo a convertir en gas, que es como se distribuye a las diferentes partes o plantas de generación que lo utilizan gas. Ya aquí sí hay un gasoducto, por ejemplo, desde Boca Chica a San Pedro, ya que en San Pedro hay diferentes plantas de energía eléctrica que utilizan gas natural, y en Boca Chica está, en Caucedo, está el punto de recepción de República Dominicana del gas natural licuado, y ahí lo regasifican. Recuérdate, viene líquido y ahí se vuelve a convertir en gas para llevarlo en gas hasta la planta o el punto que se necesita. Nico, pero ¿y por qué no se lleva gas hasta el punto que se necesita? Porque recuérdate que es criogénico, se necesita temperatura negativo 160. Entonces una conducción en ese tema haría casi imposible, por así decirlo, la generación, porque sería demasiado costoso y no se podría pagar. ¿De acuerdo? Ok, ¿y qué pasa, Nico, con el gas natural? Bueno, como Europa tiene esa situación con Rusia, necesita diferentes suplidores que le den el gas, o que le vendan el gas que ellos necesitan. Los demás exportadores de gas natural, entonces, quieren el mercado europeo. ¿Por qué? Porque Europa está pagando el gas caro. Entonces, si yo te vendo, o tú eres un comprador o vendedor, y aquí venden arroz a 5 libras, a 5 pesos la libra, y aquí venden arroz a 10 pesos la libra, tú te vas a ir al que venden arroz a 5 pesos la libra, ¿verdad? En tu caso como comprador. Pero si tú eres vendedor, él compra la libra de arroz a 5 pesos y ella te compra la libra de arroz a 10 pesos. ¿A dónde tú le vas a vender? Al que te compra 10. Eso es lo que está pasando ahora. Europa está comprando gas caro porque necesita, porque van a tener problemas en caso de, en este invierno. Es frío en Europa, señores. Aquí no hay idea de comparación. Con Taza, no, eso no es ni cerca, ni el Pico Duarte. Es frío, señores.
temperatura fría. ¿De acuerdo? Eso está pasando. Entonces, yo que soy, si yo fuera suplidor de gas, ¿qué es lo que está pasando con los diferentes exportadores del mundo, los diferentes suplidores? Como Europa lo está comprando caro porque tiene una situación de emergencia, yo lo voy a vender a Europa. Entonces, es una situación que se está dando. Y si los suplidores se van a venderle a Europa, los demás países como nosotros, que no tenemos, entonces nos podemos quedar en el aire, pues nosotros no producimos gas natural. Podemos tener una situación peligrosa, porque si no tenemos suplidores de gas natural en la medida que lo necesitamos, se puede dar una situación terrible con la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, esta situación con Europa y Rusia ha disparado los precios. Les voy a decir el precio actualmente, hoy, ahora, de gas natural. Está a 8.297 dólares el millón de BTU. ¿Y eso qué significa? Bueno, para que tengas una idea, en el 2020, cuando empezó este gobierno, que fue, ¿verdad?, mayo, junio, julio 2020, vamos a poner el mes de agosto de 2020, estaba a 1.5, cerró a 1.5. ¿Qué diferencia de 1.5 a 8? Se ha multiplicado por 8 el valor del gas natural. Siguen la idea, y si se sigue aumentando el precio, la generación de energía eléctrica aquí puede hacerse muy costosa, que nosotros no podemos pagarla, o si elevan el precio, podemos protestar la población. Ven la situación que se va dando en el gobierno dominicano. Por eso, bueno, en Dominicana hace una particularidad que solo una institución, que ni siquiera el gobierno, una empresa, es que trae el gas natural aquí, que lo importa. Entonces esa empresa tiene que hacer los amarres, como decimos, los acuerdos necesarios para asegurar suministro a futuro. El gas natural se vende también a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, miren, en Dominicana le voy a presentar la imagen número 1. El señor director la va a poner en pantalla, la imagen número 1. ¿Qué muestra la imagen número 1? La imagen número 1, quiero mostrarte la capacidad instalada según el tipo de combustible de energía eléctrica que tenemos aquí en Dominicana. Fíjate, en la imagen número 1, generación dice, ¿verdad? En gas natural, que es el color mamey, gas natural, 39.33% de la capacidad instalada es de gas natural. 39.33%. De carbón, que es el segundo combustible más utilizado aquí en Dominicana, la capacidad instalada, perdón, me confundí yo, capacidad instalada, ahora sí, voy de nuevo, mamey. Seguimos ahí, no se apuren. La imagen, era yo que estaba leyendo mal. La imagen de capacidad instalada, el color mamey, es de 32.06%, ahora sí. Y el carbón, 21.41%. Fíjense que solo entre el carbón y el gas natural está la mayor capacidad instalada de República Dominicana. Pero claro está, capacidad instalada no significa que es toda la energía que se suministra. De esa capacidad instalada, que es 5.111 megawatts, solo está disponible, varía, pero más o menos, el promedio, 3.831 megawatts. Miren, el 74% que está disponible. Entonces, esa energía disponible en lo que va de 2022 aquí en Dominicana, que es la imagen número 2, señor director, sí, ahora sí la de generación, el gas natural, la generación es ya la energía que utilizamos finalmente, la que se distribuye, las EDE que distribuyen, ¿verdad? Que el color mamey en la imagen también, el gas natural representó el 39.33% de toda la energía generada en República Dominicana. ¡Wow! Casi el 40%. Y en algún momento ha pasado de 40%. Ese es lo que va del 2022, el promedio del año. Y en carbón, lo que va del año, 30.15% de generación. Ven que entre carbón y gas natural tienen más del 70%. Bueno, 69.35%, 70 más o menos, ¿verdad? Solo de esos dos combustibles. Si hay una situación con el gas natural que nos empieza a afectar, el 40% aproximadamente nos quedamos sin generación. Eso es que si hay 1 millón de usuarios, 400.000 se quedan sin energía. ¿Me siguen la idea? Claro está. Hay ciertas plantas, eso es una versatilidad y bueno,
de algunas plantas aquí en Dominicana que son duales. Pero Nico, ¿cómo así duales? O que funcionan con dos combustibles, con gas natural y con otro combustible, fuel oil, y algunas tal vez con diésel o búnker C. Y es decir, que si hay una situación con gas natural, estas plantas, no todas son duales, esas plantas entonces pueden trabajar con fuel oil número 2 o número 6, un tipo de combustible derivado del petróleo también, o con búnker C, que en la comparativa económica, generar con diésel es caro, pero tal vez si el carbón y el gas natural llegan a ciertos precios, puede ser más rentable con diésel, porque varía según el precio del combustible. Es el razonamiento que vengo haciendo desde el principio, ¿de acuerdo? Entonces ven cómo puede llegar a nosotros el efecto de la situación de Rusia y Ucrania. Por lo tanto, autoridades vayan haciendo previsiones y arreglos de lo que puede pasar. ¿Qué situación también o qué otras situaciones pudieran darse? Porque no se puede contar mucho con el carbón en el sentido, no es que hay escasez, sino por el precio también, que está elevadísimo en comparación a como estaba en el 2020. Bien, se ha dicho aquí, lo hemos mencionado también varias veces, que la tonelada del carbón ha sobrepasado los $400 también, cuando estaba en precio hasta de 44 y $45 en su momento una tonelada. Entonces, ven cómo van cambiando. En ese sentido, es importante ir las autoridades que vayan tomando cierta medida de lugar, con tiempo, no dejemos todo para último, ¿de acuerdo? Y partiendo de ahí, se puede desprender algunos principios que nos enseña esta situación de Rusia y Ucrania. Primero, la energía es un asunto de soberanía nacional ya casi. No se puede depender mucho, o no, ni siquiera mucho, no se puede depender de un país. Porque miren, si ese país en un momento determinado se pone contrario, nos puede generar un problema, como está generando, ustedes ven. No se puede depender de un país. Otra cosa que podemos desprender, la generación de energía eléctrica, o también la calefacción en este caso, a los países que lo necesiten, no se puede depender de un combustible. Por eso en algunos puntos y momentos se habla de la diversificación de la matriz. Por si acaso llega un momento que hay problema con un combustible, no hay ningún tormento porque utilizamos los otros. Diversificar. Claro está, aquí en Dominicana se ha diversificado, porque en su momento era más de, bueno, cerca del 80%, en algún momento hasta más del 80% que era solo de petróleo. Se diversificó con carbón, gas natural, que son las que mandan ahora, pero también se ha diversificado con solar, eólica, biomasa. Ven, por eso también se ha ese otro énfasis a desarrollar con más urgencia las energías renovables. ¿Por qué? Porque con las energías renovables no se depende de un combustible que un país sea el exportador o el suplidor principal. Por ejemplo, nosotros aquí en Dominicana, que tenemos sol, nadie nos vende el sol lo tenemos diario, gracias a Dios, para los que son creyentes o los que somos creyentes, ¿verdad que sí? Tenemos sol. Si toda nuestra, por poner un caso, no es que estoy diciendo que sea así, si toda nuestra generación de energía eléctrica fuera con el sol, ninguna situación con gas natural o petróleo, los precios nos afectarían, porque siempre tenemos sol, ¿de acuerdo? Entonces, le voy a seguir dando más detalle y mi compañero Juan de Dios, que va a participar también con nosotros hoy, va a dar más detalle geopolítico. Entonces, no se vayan, quédense ahí.